Así que para esta hora viene bien. Me da un poco más de energía porque es dulce. ¿Cómo anduvieron la semana? ¿Cómo los trató? Bien, bien, recibiendo bien el calor. Ay, sí, ya sentir el solcito a la mañana, poder ir a caminar a las 7:30, mis 50 minutos para hacer un poco de ejercicio con sol, es otra cosa. Ya a mí me alegra. Me doy cuenta que necesito la luz. Pero bueno, bien, ya nos da otra energía. Así como nos da otra energía, chicos, respecto a esta materia y lo que queda del cuatrimestre, please, no decaigan, porque ahora viene el tiempo lindo, el calorcito, da más fiaca sentarse a estudiar en vez de ir a caminar por la plaza. Porfi, no me decaigan. Si llegaron hasta acá, es un esfuercito más para el segundo parcial, ¿vale? Porque después se me tienen abajo. ¿Está? Dudas, temas parroquiales. Creo que ya la mayoría lo sabe, se suspendieron los parciales, las mesas de finales de la semana que viene, con lo cual el viernes que viene tenemos clase normal virtual. Lo voy a subir después al aula virtual, pero ya se los aclaro. Entonces, el recuperatorio lo seguimos manteniendo el 4 de octubre. La clase que viene vamos a destinar la última media hora a consultas para el recuperatorio. Coloquio no, porque coloquio tienen que repasar todos los temas, ajustar algunos puntos, cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato y no hay problema. Los que tengan dudas del recuperatorio, mientras que no sea cómo arranca la materia, vale. Y arrancaríamos ya, calculo si hacemos igual que la clase del grupo anterior, con cursogramas. Segundo punto parroquial. Ya actualicé la lista de los equipos y subí los nuevos grupos con los temas. Entonces, ahora que ya está todo más conformado y alineado, les comento el objetivo de la monografía. El objetivo de la monografía es revisar temas de actualidad, ¿sí? Donde directa o indirectamente puede participar un ingeniero en sistemas. Entonces, el objetivo que percibo es que cada grupo investigue sobre los temas que les tocó y lo presente. La idea es que lo podamos hacer en una clase o en dos, van a ser dos clases, ¿no? Quizás que cada grupo presente, haga un resumen del tema. Sí, son temas actuales, algunos más novedosos que otros, quizás algunos están más familiarizados con un punto que otro. La idea es que lo presenten, no es una tesis, no es una tesina, ¿sí? Pero sí quiero que conserven determinadas formas de presentación de informes, que bueno, antiguamente estuve buscando, pero no lo encuentro el PDF, así que si no voy a tener que volverlo a escanear. Material de cómo redactar informes. ¿Qué significa esto? Tiene que haber cómo se presenta, ¿sí? Porque de esta misma manera es como ustedes van a presentar un proyecto en su día a día laboral hasta su currículum, llegado el caso. Entonces, tiene que tener ciertas pautas que sirven. Como les digo yo, me interesa que la materia no solo sea una materia más dentro de las 50, 70 que tienen que aprobar para ser ingenieros, sino que también les pueda servir, ¿sí? Para su día a día en algún momento de su vida. Entonces, ¿qué quiero? Una carátula donde esté el nombre de la materia, el tema que tienen que exponer, los nombres de los participantes del equipo, el tema que están explayando, desarrollando. Después, alguno puede o no poner índice, el ideal tener un índice, y después tener, como en toda monografía o presentación, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cada tema es abierto, tienen el título. ¿Cómo lo pueden encarar? Es una discusión del equipo. Puede ser un tema, desarrollarlo desde el punto de vista bien teórico, explicar el tema, realizar un business case, o sea, un ejemplo, investigar, hacer encuestas sobre ese tema, qué se sabe, qué no se sabe, mitos y verdades,
estoy pensando con los diferentes títulos, ¿no? Aplicabilidad. Cómo estamos a nivel nacional, mundial, aplicabilidad en organizaciones, en empresas, casos de estudio, casos reales, sin poner marcas, nombres, porque no nos interesa, ¿sí? Por lo menos para evitar cualquier conflicto. Y después sí, en la conclusión es una opinión del grupo, pero una opinión del grupo elaborada en función de el trabajo que desarrollaron. Tema interesante no es una conclusión. Ay, qué buen tema tampoco. Sino simplemente ver con los temas que estuvimos viendo en la materia, de lo que es una empresa, lo que vimos en la primera parte de Robin, sumado a algún tema que estamos viendo ahora de ya más específico, así como les dije, espoteado de diferentes tópicos de un profesional de sistemas, aplicabilidad, proyecciones, ¿sí? La parte positiva o negativa que puede tener eso. Por ejemplo, el equipo que toca basura digital, el tema de la parte ambiental, de la contaminación. ¿Qué propuestas pueden hacer? ¿Cuál es el impacto que ustedes recibieron al ver todo ese material que investigaron? Acciones. Cada grupo lo puede presentar diferente, pero quiero que tenga esa elaboración. Y finalmente, bibliografía. Si es un sitio de internet, ¿cuál es el path? ¿No? ¿Cuál es toda la, digamos, todo el material? Si es un libro, la edición del libro y el autor, el nombre del libro, por supuesto. ¿Qué capítulo tomaron de ese libro? ¿Sí? Todo ese material tiene que estar en la monografía. ¿De cuántas hojas? Aprox de 15 a 20 carillas, incluido lo que les mencioné, carátula, bibliografía, además, índice. Lo que también tienen que considerar es que van a trabajar en equipo. Está bien, van a usar Drive o van a usar Dropbox, cualquiera de ellos, entonces cualquiera de ustedes puede estar subiendo material sobre el mismo documento. Preserven el tipo de letra, el alineado, la justificación a izquierda y a derecha, los márgenes superiores e inferiores. Es una presentación. Entonces no quiero, como siempre dicen, no hay segundas oportunidades para la primera impresión. Si el trabajo está desprolijo, que tiene mayúsculas, minúsculas, distintos tipos de letra, son detalles. Ya la presentación choca, entonces cuesta leerlo. Si atrapa, porque es una linda presentación, atrapa la lectura, ¿sí? Entonces, lo mismo que lo pueden aplicar para suceder. Entonces, traten de contener esos elementos más allá también del contenido. Si van a tomar extractos de, como siempre digo, van a googlear, van a tomar material de ahí, bueno, por lo menos léanlo de manera tal que quede continuo. No me hagan copy-paste de párrafos de distintos lugares donde cada párrafo no tiene nada que ver con el anterior o el posterior. Sí, porque eso no sirve. Quiero que elaboren, que investiguen, que revisen el material que están encontrando, no solamente llenen las carillas que necesitan. ¿Está? Y en el caso de poder presentarlo, van a poder utilizar PowerPoint, la herramienta que ustedes consideren. Si puede ser presencial, divino. Si va a ser remoto, estarán compartiendo las pantallas. ¿Ok? ¿Dudas de lo que es el práctico o lo que espero del práctico? Profe, yo quería preguntarle, ¿se puede hacer alguna presentación previa a la calificación? Bien, dos temas acá, gracias. La presentación para la segunda semana de noviembre es la versión final. En el interín podemos tener preguntas así de 5 minutos previo a la clase, 5 o 10 minutos, ¿sí? Temas puntuales de los prácticos. Si después quieren revisar cómo lo están organizando, si tienen alguna duda, etcétera, podemos hacer un meet fuera de horario con todos los integrantes del grupo, organizamos y tratamos de combinar, me ponen posibilidades de horarios, profe, queremos ver esto,
queremos mostrarle cómo lo estamos encarando el esqueleto, o le estamos dando este enfoque, qué le parece, o se lo queremos comentar, a ver, para que nos dé sus comentarios, observaciones, me encanta. Bueno, nuestra disponibilidad del grupo es 1, 2, 3, yo me adapto a alguna de ellas y armo el Meet, no tengo ningún problema. ¿Sí? Gracias. Eso podemos estar haciéndolo, no hay drama. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien se quedó sin grupo? ¿Se quedó sin info? Bien. Me mareé, no sé qué me pasa con los dos grupos, pero veo tanta gente que veo las planillas que tengo todos los alumnos de cada grupo separado, todo divino, pero cuando veo la cantidad es como que después me empiezo a marear si es el 53, el 54, aunque hago todo primero un grupo y una comisión y después otra, como que llega un momento que ya tanto me aterra. ¿Por qué está Joseph llorando? ¿Qué pasó? Ah, bien. ¿Qué más? Ah, ¿eran risas? Ah, bueno, yo veía que saltaba agua y dije, está llorando. No es para tanto esta materia. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas de lo que vimos hasta ahora, vamos a arrancar con el próximo tema que tenemos, que es pensamiento lineal y sistémico. ¿Sí? Así que bueno, voy a compartir la pantalla. Que ya en parte algo estuvimos viendo, ¿sí? Cuando vimos toma de decisiones. Okay. Bien. Bien, a ver, entonces, voy a compartir. Bien. Bien. Bueno. ¿Todos ven la pantalla? ¿Sí o no? Ok. Bien. Pensamiento lineal y sistémico. Este tema de pensamiento lineal y sistémico es algo también que tenemos incorporado todos nosotros, que es la forma como nos manejamos frente a situaciones problemáticas. ¿Se acuerdan? Y acá lo relaciono con todo lo que vimos en toma de decisiones. Entonces, este tema lo vemos acá porque justamente es comprender también que los que elegimos la carrera ingenieriles, en general y en particular ingeniería en sistemas, nos orientamos ¿sí? A salirnos del pensamiento lineal para ir a un pensamiento sistémico. Esto no significa que aquel que se considere, que piense que no tiene pensamiento sistémico, no puede estar en esta carrera, no estoy diciendo eso. Simplemente que la forma en que tenemos nosotros, si ustedes estudiantes, luego profesionales de esta carrera, lo que vamos a ver es que vamos a el objetivo siempre que perseguimos al automatizar un proceso, a participar en las diferentes, como siempre les digo, ustedes lo primero que van a querer en el 90% de los casos es trabajar o en infraestructura, todo lo que es la parte de infra, ¿no? La parte de hardware, o la parte de programación, desarrollo de sistemas. Es algo que arrancamos todos con esas ganas. Como les dije, un ingeniero en sistemas puede estar en cualquier área de la organización, no necesariamente porque conoce la programación per se, sino por la forma que tiene de aplicar el pensamiento sistémico o, como es el título de ingeniería, resolver problemas con ingenio.
esa forma de resolver con ingenio tiene en parte que ver con esta forma de pensar a nivel general, o como ahora se dice open mind, con distintos frentes, no solamente pensando en cómo accionaríamos nosotros, sino cómo pueden accionar los diferentes individuos que van a interactuar con ese producto, servicio, aplicación, desarrollo que estemos realizando. Entonces acá lo vamos a aplicar a algo que ya vimos, que es toma de decisiones. Entonces, acuérdense que nosotros hablamos de problema, situación problemática. Es cuando tenemos una diferencia entre lo que estaba planeado versus lo efectivamente realizado, ¿sí? Esto tiene que ver en el gap que podemos tener, ¿sí? O la diferencia que siempre decimos, ese desvío que vamos a estar encontrando, ¿sí? Respecto a lo que habíamos planificado y lo que está sucediendo, que obviamente puede ser positivo o podemos tenerlo, ¿sí?, negativo, acá positivo, acá negativo. Sí, en los dos casos tenemos un gap, una diferencia. ¿Sí? El tema es en un momento dado, en una instancia, cuando estamos revisando, qué está sucediendo. Entonces, ese gap, en general, este problema o desvío, también se lo conoce en las organizaciones como un gap, ¿sí? Una diferencia en ese momento respecto a un tema en particular. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hablamos que tenemos un desvío, por lo general somos pesimistas y pensamos que el desvío es desfavorable. Entonces, lo que tratamos de encontrar es ver cómo solucionamos para volver a encauzarnos y estar en la línea que proyectamos. Pero por otro lado, también podemos tener un desvío positivo, producto de X acontecimientos, donde, ok, hubo algo que no fue contemplado correctamente. Entonces, lo importante, ya sea, tanto que el gap sea positivo como negativo, hay que ser, como siempre digo, autocrítico, ¿sí? Para entender qué fue lo que nos hizo estar muy confiados y la realidad nos está mostrando que era otra cosa, o por qué fuimos tan, tenía recién la palabra y se me fue, tan cuidadosos, tan medidos, que no nos arriesgamos a ser un poquito más optimistas, ¿no? Nos tiramos un poquito para abajo al momento de tomar las decisiones y por eso tuvimos esta diferencia positiva. Entonces, ¿nosotros qué podemos ver? ¿Se acuerdan que en toda organización, la organización no está sola, sino que está formando parte de la sociedad, con lo cual al participar en la sociedad nos encontramos en un determinado contexto en el cual interactuamos con el entorno, ¿sí?, que está, en el cual está inmerso nuestra organización. Y vamos a encontrar elementos que inciden, se acuerdan, directamente como el microentorno y externamente, como decimos, en el macroentorno. Entonces tenemos condicionantes que podemos conocer y por nuestra percepción, ¿se acuerdan cuando vimos en toma de decisiones el tema de sesgos o errores que nosotros podemos tener incorporados, que no nos damos cuenta que lo hacemos de esa manera porque es lo que mamamos de chicos, lo que tuvimos en nuestra familia, por el contexto en el cual nos desarrollamos, el contexto familiar, la forma de manejarse nuestros padres, nosotros lo vamos incorporando y además lo tenemos en nuestros genes, ¿sí? Somos mitad mamá, mitad papá y con eso viene todo también, cómo vemos, ¿sí?, cómo hacemos frente a la vida o cómo nos desenvolvemos en la vida, incorporamos de los dos. Bueno, en las organizaciones es lo mismo, pero multiplicado por todas las personas que participan y toman decisiones. Pero a su vez tenemos otros elementos que están por fuera de nosotros, que no dependen de nosotros. Entonces, cuando es algo positivo, también tenemos un problema, tenemos una situación problemática. ¿Por qué? Porque la organización tiene que comprender cuáles fueron los disparadores
que no tuvieron en cuenta, desestimaron, los evaluaron de una forma no adecuada, que les dio este superávit, ¿sí? O esta diferencia positiva. No es dormirme en los laureles, sino que también tengo que analizar por qué tuve esa diferencia. Porque quizás es algo que tengo que corregir para ser más, para poder manejar mejor los números en la organización y poder tomar otro tipo de decisiones que quedan frenadas producto de la deficiencia que tuve, deficiencia en ser más conservador de lo esperado o de minimizar o maximizar determinadas variables que me dieron un superávit, ¿sí? Entonces tengo que entender por qué pasó, aunque esté bien, está perfecto que me haya dado este positivo, pero entender por qué. ¿Por qué yo proyecté más por debajo? Porque en cambio, si es un efecto negativo, digamos, que estoy por debajo de lo proyectado, ¿sí? En general, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a buscar que el problema estuvo en otro lado, no en nuestra toma de decisiones, y fue producto del contexto, del entorno. No, realmente evaluar qué fue lo que se contempló o qué elementos afectaron que yo no pudiera llegar a lo proyectado, tanto propio como ajeno, ¿sí? Tanto de la organización como del entorno. Lo que pasa es que ¿sí? Uno siempre trata de accionar más rápido. En es como que la organización El se mundo se queda y prepara para dice, su no hora cero. innovar, que así estamos bien. Bueno, habría que evaluar por qué dio este gap también. No para corregir, sino para tenerlo en cuenta para futuras decisiones, cómo lo tengo que considerar, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que el problema no es que está mal, sino que tengo una diferencia entre lo real y lo planeado. Bien, cuando tenemos este tema de esta situación, que tenemos un gap, podemos empezar ahora, así como les dije en su momento en la toma de decisiones, que vamos a estar contemplando algo, le vamos a poner nombre e instancias en todos y en cada uno de los procesos que vamos ejecutando para tomar decisiones. A un problema también lo podemos abrir, ¿sí? Como a mí me gusta decir, la espina de pescado, ¿no? Empezar a entender y poner, ¿sí? Diferentes grupos que me arma al problema. Entonces, cuando hablamos de esta situación problemática, de ese gap, nosotros vamos a considerar que tenemos este grupo de elementos. Por un lado tenemos el protagonista, o sea, el individuo o grupo, porque puede ser también un grupo, responsables de encontrar la resolución, no solución, la resolución del problema. ¿Qué significa la resolución del problema? Es entender por qué tuvimos un gap positivo o un gap negativo, ¿sí? Y es al que le impacta esa situación, ¿sí? Problemática. Y después vamos a encontrar dos tipos de variables que las vamos a llamar controlables y no controlables. Las controlables son todas aquellas que el individuo o el grupo de individuos que tiene que resolver esa situación puede manejar, digamos, tiene el conocimiento suficiente para poder establecer nuevos parámetros, nuevas formas de tomar todas y cada una de esas variables. O sea, queda en manos del individuo. Las variables no controlables son las que están en el entorno donde el individuo no puede hacer nada. Por ejemplo, sin hablar de ningún caso en particular, una no controlable, la más típica, ¿cuál es? El tiempo y el clima. No lo puedo controlar. El día tiene 24 horas, tantas horas está el sol, tantas horas son diurnas, tantas son nocturnas. No lo puedo cambiar. Frío, calor, llueve, truene, viento, sol, tampoco lo puedo cambiar. ¿Sí? Las controlables, ¿qué pueden ser? Ok, con respecto al tiempo, usar despertadores, establecer horarios para hacer determinadas actividades. Las actividades que yo quiero hacer, me pongo en qué horario las voy a estar haciendo, dentro de las 24 horas. ¿Sí? Si voy a salir y el clima está frío, me voy a abrigar. O puedo salir en manga corta si quiero. Queda en mí si me abrigo o no me abrigo. Pero eso no me va a cambiar que
en la calle hace frío o está lloviendo. ¿Entienden? Las que puedo controlar y las que no puedo controlar. ¿Sí? Y después, por otro lado, tengo, ¿sí?, todo el conjunto de sesgos, prejuicios, percepciones, ¿sí?, producto, como les dije antes, de nuestra persona, que tenemos incorporado de forma consciente o inconsciente, que adaptamos y adoptamos del entorno en el cual convivimos. Entonces son limitaciones autoimpuestas, ¿sí? Entonces eso nos va a afectar para con el manejo de las variables controlables. Ahora, ¿qué puede llegar a ocurrir? Que también esas limitaciones autoimpuestas pueden también impactar en las no controlables. ¿En qué sentido? En considerar que puedo darle ciertos valores o puedo modificar ciertos elementos de las no controlables. Y después, por otro lado, tengo, en general, ¿sí?, limitaciones que tienen que ver con determinadas valores, percepciones que se tienen de las variables controlables y no controlables, ¿sí? Las que me da el entorno, ¿sí? Que ya sean por usos, por costumbres, por tradiciones, por el lugar donde se vive, por la localidad, por los gustos, normativas, ¿sí? Como por ejemplo, cuando yo era chica, por ejemplo, las heladerías en invierno estaban cerradas, vendían galletitas. Ponían, bueno, ustedes no conocen las latas de galletitas y los heladeros se convertían en vendedores de galletitas, no eran kioscos, pero vendían los chocolates y demás. Ahora las heladerías son heladerías todo el año. Eso se modificó, estaba en mi época, si yo tenía esta materia cuando yo era, en la época que yo era todavía iba a la primaria, mi limitante era que en invierno no se come helado. Primero porque no, en los supermercados no estaba el concepto de freezer tampoco, eran congeladores y no se hacían helados en invierno. Había una sola heladería que vendía helados todo el año, que no tenía sucursales, quizás alguno lo conoce si vive por la zona de San Cristóbal y San Cristóbal es el barrio, Saberio. La heladería esa vendía todo el año, pero era por lo menos la única por el lugar donde yo vivía, ¿no? Pero estaba abierto el año. El resto de las heladerías cerraban. Esas son limitaciones que me modifican todo lo que yo quiera tener con las variables, ya sea controlables e incontrolables. Y después están las autoimpuestas, que pueden ser hasta temas religiosos, políticos, como les dije, normativos, familiares, etcétera, ¿sí? Que nosotros nos autoimponemos, consciente o inconscientemente. Entonces, nosotros ahora, cada vez que tenemos ese gap o esa diferencia, podemos empezar a separar ese gap identificando quién es el que tiene ese problema, esa diferencia, qué elementos pueden ser manejados, modificados por el protagonista, por el que tiene el problema, cuáles no, separarlos y empezar a establecer si tengo limitaciones y qué es aquello que a mí que al grupo o al individuo le frena el poder modificar, ¿sí? El cambiar, el típico soy así, ¿no? Entonces, bueno, esto es una frase que resume lo que acabo de decir, que tiene que ver con no vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Sí? El vaso vacío, el vaso lleno ante la misma situación. Para uno es una tragedia, para el otro es una oportunidad. Misma situación, mismo lugar. Son puntos de vista. Me pareció maravilloso. Pero bueno. Entonces, dentro de esos elementos que componen el problema, uno de los puntos que encontramos y que está relacionado también con cuando vimos toma de decisiones al momento de seleccionar la alternativa que mejor satisface, nos encontramos con dos instancias. ¿Se acuerdan el tema de riesgo e incertidumbre?
Uno cuando toma decisiones, si no quiere asumir, no quiere tener riesgos, tiene que tener certeza absoluta. ¿Y qué significa certeza absoluta? Conocer todo y tener dominio de todo, dominio entre comillas, ¿no? De lo que ahora entendemos variables controlables, minimizar todas las incontrolables y tener un paneo de la situación con todos los datos necesarios frente a esa situación problemática. Lo cual, imagínense en una organización, si tiene que tomar una decisión estratégica o táctica, no digo las operativas porque son rutinarias, pero sino de las otras, ¿sí? Las que hacen mandos medios o niveles superiores, donde tenemos que quizás tomar decisiones y no contamos con el 100% de la información. Aparte, la decisión se toma en un determinado momento, donde hay un determinado contexto, hay un determinado entorno con determinadas situaciones que no podemos obtener el 100% de la información, con lo cual, aquí vamos a una racionalidad limitada. Es decir, que vamos a tener cierta información, la vamos a procesar esa información de acuerdo a nuestros esquemas perceptuales, lo que yo les decía, nuestra impronta, nuestro antecedente de cómo pararnos frente a ese tipo de problemática, los sesgos que vamos acumulando, los errores por acción o por omisión que cometemos al tomar decisión. ¿Se acuerdan el que era? Porque los sesgos de autoconfianza, statu quo, de buscar el consenso, el hacer lo que hace la mayoría, bueno, o hacer lo que haría la mayoría, ¿sí? Entonces, ese tipo de elementos hacen que muchas veces las decisiones, las soluciones que vamos a encontrar no van a ser iguales para todos, porque va a depender de ciertas percepciones, como digo yo, los prejuicios, ¿sí? O la forma de ver las cosas que fuimos aprendiendo en nuestra día a día con las personas o grupos con los que nos rodeamos. No es ni positivo ni negativo, está en nosotros, ¿sí? Simplemente que ahora podemos entender, o la idea es entender y comprender por qué accionamos de esa manera, ¿sí? Y ahora podemos ver, ok, a ver, veamos lo diferente. El tema de plantearlo desde otro punto de vista, mirarlo desde otra arista, como siempre dicen, tener un prisma para poder visualizar distintas visiones sobre ese caso. A veces no es tan fácil, pero es un poco a lo que apunta el pensamiento sistémico. El lineal, vamos a ver que no es tan así. Este es un resumen para entender cómo podemos, ¿sí? Cómo influyen en la persona, ¿sí? Todo lo que conocemos de lo que hablábamos, de todo lo que hemos incorporado por lo vivido y por estar en la familia en la que estamos, ¿sí? Sumado también a nosotros, nuestros sesgos, prejuicios, errores que tenemos, y después el tema de qué tipo de variables podemos controlar y cuáles no. Sí, es como que es un lindo resumen. Entonces pasamos acá al concepto de pensamiento lineal y sistémico, como un gran resumen de los temas que vamos a tratar ahora. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Bien, excelente. Cuando nosotros hablamos de problemas, siempre vemos el momento cero. Si trazamos la línea de tiempo, el problema, o sea, cuando empezamos nosotros a accionar sobre esa situación problemática, sobre el bar, en el momento que detectamos la diferencia. Entonces, a nivel tiempo, matemáticamente o físicamente hablando, decimos es el tiempo cero. Aquí es donde está el problema. Y accionamos. La solución, lo que vamos a encontrar es que muchas veces la solución también lo consideramos una reacción. Es contrarrestar la acción, ¿sí? Ahora bien, el problema, ¿sí? O esa situación problemática no surge de la nada. Es producido
por una serie está bien dicho, una serie de acontecimientos anteriores. Que esos son las causas. El problema no es más que una consecuencia. ¿De qué? De las causas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo trata el pensamiento lineal el problema, la causa, la acción y la solución, y cómo lo hace el sistémico. ¿Por qué? Porque el objetivo que buscan tanto el pensamiento lineal como el sistémico es, frente a la acción, es, por un lado, hacer desaparecer ese problema del entorno. Y por otro lado, esa acción que me va a dar la solución, vamos a ver que no siempre es tan lineal, no solo me puede eliminar el problema, pero a su vez me puede traer lo que llamamos acciones colaterales. ¿Sí? Otro tipo de, además de eliminar el problema, me pueden aparecer otras situaciones problemáticas en mayor o menor grado, ¿sí? Que son lo que nosotros comúnmente decimos efectos colaterales, ¿sí? Eso es básicamente, parece medio raro que en una materia demos esto, ¿no? De ingeniería, pero tiene que ver después en cómo ustedes van a encarar, ¿sí? Más, como ya estén con un par de años trabajados, ¿sí? Que lo manejan de esta manera. El pensamiento lineal básicamente parte, bueno, como está acá, desde el problema, no tiene en cuenta la causa, o sea, el pensamiento lineal arranca en, ok, tengo esta diferencia, la tengo que eliminar. Entonces, lo que trato de hacer es de accionar, encontrar una solución y a igual problema voy a tener igual solución. Por eso decimos que la solución se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy considerando el problema aislado de todo el contexto. Tengo esta diferencia, resolvelo. ¿Sí? Entonces yo, como me gusta a mí hacer el ejemplo práctico, es un problema que podemos tener es, si yo en este momento a todos nosotros nos agarra, los que recursaron conmigo saben el ejemplo. Me duele la cabeza. ¿Qué es lo que se nos ocurre cuando nos duele la cabeza? Inmediatamente, sin pensar. ¿Qué hacemos? ¿A nadie les duele la cabeza? ¿Nunca le dolió la cabeza a nadie? Un tafirol, no sé. Yo me tomo más agua. Lo primero que hacen, ¿qué es? La mayoría, no voy a dar, levanten la mano para, a ver, dejo de compartir un minuto, para hacerlo un poquito más participativo. Levanten la mano, ¿quién cuando le duele la cabeza toma una aspirina? No me importa la marca, el gramo, los miligramos, etcétera. ¿Uno solo? O los demás no quedan levantados. Honestidad bruta, chicos, no digan porque para que yo me sienta contenta ni mucho menos, pero me sorprende que sean tan poquitos los que levantan la mano. Bueno, esta vez me falló la estadística, pero otras veces casi el 80% me dicen toma una aspirina. ¿Está? Es lo más, no digo lo ideal, pero es lo que generalmente la mayoría hace. Pero bueno, todo puede fallar. Bien, ¿qué otras cosas hacen a los que les duele la cabeza? Quejarse. Bueno, eso es un sesgo. Bien, ya van varios que dicen vaso de agua. No la conocía esa del vaso de agua. Bien, voy a probarla. ¿Qué más? ¿Vaso de agua así solo, natural de la canilla? De chusma. Hola. ¿Vaso de agua solo? Sí, sí. Bien, no lo conocía. Bien. Bueno, vamos a suponer todos tomamos vaso de agua, ¿ok? Pero lo que eliminé es la consecuencia de algo. Entonces, sé que me duele la cabeza, tomo el vaso de agua indefectiblemente y el otro grupo tomará su aspirineta, ¿sí? Por eso decimos que el pensamiento lineal es
lo que a mí me gusta decir, el concepto básico de acción-reacción. ¿Sí? Entonces, lo básico que acá esto me quedó mal, porque el otro grupo dije que esto era sistémico, porque me parece, así que esto de eliminar la causa, no, lo tengo que tachar porque no corresponde. ¿Sí? En el pensamiento lineal lo que hacemos es entender, definir cuál es la situación problemática, encontramos soluciones alternativas, elegimos la mejor y aplicamos la solución. Esto acá me quedó traspapelado, estas dos no corresponden, si lo tengo que cambiar, me quedó mal la presentación. Sí, pero el pensamiento lineal es, defino el problema, busco la solución, la aplico y continúo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá por eso decimos que la solución se mantiene. ¿Por qué? Porque siempre que tengo dolor de cabeza voy a aplicar el mismo criterio de respuesta. No voy a pensar otra alternativa. Voy a ir por la primera, si esa no me da resultado, voy a ir a la segunda. Pero ya es otro problema, porque la primera no resultó, me apareció otra situación problemática. Es un ejemplo que también está creo que en la ejercitación y en el libro, donde, bueno, una persona está preparando un final, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿sí? Y está preparando para estudiar, 4 de la tarde, febrero, mucho calor, concentrado en los ejercicios, su perro, Lorenzo, quiere salir a su paseo habitual que lo hace todos los días a la misma hora. ¿Sí? Bueno, yo no tengo mascotas, no tuve, pero tengo, o sea, una vez que acostumbramos a nuestras mascotas a una rutina, es a rajatabla, ¿sí? Hay que cumplirla, siempre ya es como que la mascota sabe, ¿sí? Que va a salir, ya sea porque agarramos la correa o porque su cuerpo o que siempre sucede, pero como que ya sabe que va a salir a esa hora. Entonces, ¿qué pasa? El perro, como ya es la hora de su rutina, de salir a pasear, empieza a ladrar y empieza, entre comillas, a molestar al protagonista, al alumno, para hacer su rutina el animal, y por otro lado, él está bypaseando esa situación. ¿Por qué? Porque necesita ese tiempo o planificó que quiere estudiar, está resolviendo el ejercicio, lo que fuera, pero ya se le fue el tiempo, ¿sí? Entonces, acá hay que encontrar el protagonista, el problema, la causa y la solución. Entonces, el protagonista, ¿quién es? ¿Quién es el que tiene la situación problemática? ¿El alumno o el perro? Veo que están cansados. Lorenzo. El alumno. El que tiene el problema, ¿sí? Es el alumno. O sea, el que está en una situación que planificó estudiar toda la tarde y apareció un ruido, que es el ladrido del perro. Entonces, tiene algo que lo está desconcentrando, entonces eso le corta la concentración. ¿Sí? Podemos interpretarlo de otra manera, pero básicamente con el ruido, que es la mascota, ¿sí? El protagonista, el que tiene esa situación que se está yendo de lo que estaba planificado, es el narrador, ¿sí? El alumno. ¿Cuál es el problema que tiene? El ladrido del perro, que no lo dejaba concentrar. Acá alguno me puede decir, mi perro ladra y yo igual sigo concentrado. Fine. Acá le afecta. Si esta es mi situación que me saca de mi planificación de estudiar y bien concentrado en mi habitación. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema que provoca esa situación problemática? Es que el perro ladra porque está acostumbrado que ya es el momento que él siempre sale a pasear. ¿Cuál es la solución? La rápida, para que el perro deje de ladrar. Es hacer su rutina. ¿Su rutina cuál es? Sacar a pasear a la mascota, a Lorenzo. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué es?
Decimos que es un pensamiento lineal, ¿por qué? Porque no evaluó, no se puso a pensar, es la rutina, es el horario que Lorenzo siempre pasea. No, el problema es que el perro está ladrando. El elemento extra que yo tengo como información es que el perro está acostumbrado o tiene su rutina que a media tarde, porque no sabe, creo que no saben leer la hora, pero ya su cuerpo, digamos, su proceso cotidiano le determina que es hora de pasear. ¿Sí? Quizás por cómo el sol ilumina la casa, como los ruidos que hay en las afueras, el perro identifica que es momento de salir. ¿Sí? Entonces, la causa es que el problema está dado, ¿por qué? Porque está la rutina. La solución que encuentra es saco a pasear el perro. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a callar. Estoy anulando los ladridos. ¿Sí? Bien, esto es un pensamiento lineal. Cada vez que el perro ladra a la tarde, hay que sacarlo a pasear. ¿Sí? Ese sería el pensamiento sistémico, pensamiento lineal. ¿Qué hacemos con el pensamiento sistémico? Bueno, acá lo que tratamos de ver también es, esto es lo que noté, que me quedaron unos gráficos incompletos, empezamos a notar lo que vimos acá, que acá quedaba anulado. En el pensamiento sistémico, sí consideramos la causa, no vamos al momento T-1. ¿Por qué? Porque lo que tratamos no es de eliminar el problema, sino de encontrar cuál es la causa que origina el problema y en función de eso tomamos una acción que vaya sobre la causa. ¿Sí? Y en el otro curso nos acordábamos que hay un par de propagandas, no sé si son analgésicos, y que bueno, voy a prestar atención para después decírselos a las dos comisiones. Pero justo me acordé, es un analgésico que aparece un médico caminando y dice que el producto va a la causa del dolor, no al dolor. Eliminar el dolor no elimina la causa, entonces este elimina la causa. Digo, pensamiento sistémico, full. Creo que era un analgésico. O un antifebril, uno de esos. ¿Sí? Que ataca la causa del dolor. Lo que está viendo es, no me voy a meter en propagandas engañosas ni la parte marketingera, simplemente a nivel conceptual, que trata de encontrar dónde está el dolor o qué es lo que provocó el dolor para actuar sobre eso que está molestando y que detona en un problema. El dolor de espalda, cintura, fiebre, etcétera, ¿sí? Pero voy a atacar la causa. Entonces, eso es lo que hacemos con el pensamiento sistémico. Nos paramos en el T-1. ¿Sí? Nosotros vamos a la causa. ¿Sí? Lo que tratamos es querer eliminar esa causa. Yo pregunto, un dolor de cabeza, ¿a qué puede obedecer? ¿Por qué nos puede doler la cabeza? ¿Qué ejemplos me dan? Cansancio. Bien, ¿qué más? Estrés. Bien, ¿qué más? Una enfermedad crónica. ¿Qué más? Ay, no sé por qué me está tan mal. ¿Qué Un más? evento agudo, como un golpe en la cabeza. ¿Accidente? Ujú. Bien, ¿qué otro? Una contractura. ¿Qué más? Estar sometido a calor. Calor ambiental, ¿no? ¿Qué más?
¿Qué pasa si estoy muchas horas frente a la computadora? O frente al celular, algo más chiquito que tengo que forzar la vista. Puede traer también dolor de cabeza. ¿O no? Pregunto. ¿No sería cansancio? O una contractura, por ejemplo. Claro, por ejemplo, yo si no puedo estar muchas horas mirando el celular porque me trae dolor de cabeza, porque como no uso lentes, tengo que forzar la vista. Al forzar la vista, eso me crea cansancio ocular, pero después a mí me trae dolor de cabeza. Si estoy leyendo un libro y no tengo buena luz, también, todo producto de la vista. ¿Sí? Entonces, puede ser también por estar haciendo actividades, ¿sí? En una forma no confortable o adecuada. Estar leyendo mal sentado o algo así me puede llegar a provocar contracturas. ¿Qué más? ¿Qué pasa si duermo poco o no duermo? Yo sé que es cansancio, pero una cosa, yo lo tomo el cansancio por un lado de, ok, estoy agotado porque tuve una semana de locos, pero también si no descanso, si no duermo mis X cantidad de horas, en el día me duele la cabeza. Ya me siento, ¿sí? Con malestar y entre ellos el dolor de cabeza. Si no como en todo el día, solamente tomo el desayuno y no como hasta esta hora, a mí me duele la cabeza, ¿ustedes no? Falta de comer, ¿no? El otro grupo tampoco, me lo voy a tener que hacer ver qué pasa, que a nadie le duele la cabeza si no come, no ingiere algo. ¿Qué pasa si tengo una discusión? Si me pongo nervioso, bueno, uno dirá que es estrés, pero yo el estrés lo tomo como algo más crónico. Pero una situación de una discusión de familia, laboral, en la calle, eso me puede tensionar y me puede hacer traer dolor de cabeza. Si como algo que me cae mal, la famosa pataleta al hígado, ¿sí? El hígado no me duele, lo que me duele es la cabeza. ¿Sí? ¿O no? ¿Ninguno le agarró eso? Por comer de más, tomar de más o tomar algo que nos cae mal. Bien, veo que no, entonces seguimos. Cada uno de estos elementos, cada una de estas causas me puede detonar, perdón, dolor de cabeza. Para cada una de ellas seguramente tengo acciones diferentes o soluciones distintas alternativas para poder solucionar. ¿Sí? Si estoy cansado, me voy a dormir, me pongo los anteojos, prendo la luz. Si tengo estrés, quizás me conviene caminar, correr, ir al gimnasio, salir de esa situación que me provoca el estrés. Enfermedad crónica, seguir con los medicamentos, cambiar medicamentos, ir a ver a otro médico. Si tengo un golpe, un accidente, idem, ¿sí? Dependiendo, ver cuál fue el accidente, dónde estuvo el golpe, ¿sí? Cómo puedo contrarrestar, mejorar. Contractura, me pongo calor, voy a kinesiología, masajes, etcétera. Si hace mucho calor, trato de cambiar el ambiente, irme a un lugar donde esté más fresco, o darme duchas de agua fría, poner una toalla fría en la cabeza, etcétera. Sí, insolación también puede traer dolor de cabeza. Vemos que hay varias situaciones previas que pueden detonar o desencadenar en lo que nosotros acá pusimos como ejemplo, el dolor de cabeza. Así como tenemos causas, ¿sí? Efecto de la acción, como les dije, vamos a estar eliminando, lo que vamos a tratar es eliminar el problema, pero no eliminando el problema, sino lo que vamos a eliminar, ¿qué es? Lo que causa ese problema. De esa manera que hacemos que la acción o la solución se prolongue en el tiempo. ¿Por qué? Porque sacamos la raíz. Lo quitamos, como diría mi abuela, quitamos el problema de raíz, ¿ok? Pero por otro lado, lo que hace el pensamiento sistémico es tratar de evaluar todos los efectos colaterales, o sea, acciones o consecuencias que nos pueden gustar o no al aplicar esa solución. Pero lo que hacemos es evaluarla.
Con lo cual, lo que hacíamos en la toma de decisiones, que es un poco lo que está acá, de evaluar el problema, ver acá lo que agregamos, lo que difiere un poco de la toma de decisiones, es que no es que empezamos a definir criterios y a ponderarlos. Encontramos o detectamos cuál es el problema, lo que tratamos es de encontrar cuáles pueden ser las causas. ¿Por qué estamos con esa situación problemática? Entonces tiramos los momentos T-1 que consideramos que pueden haber impactado o pueden haber resultado para estar en la situación, pueden haber provocado la situación en la que estamos. A partir de tener las diferentes causas, empezamos a evaluar las soluciones para esas causas. Y lo que hacemos al tratar de encontrar las soluciones, también empezamos a ver lo que llamamos los diferentes efectos, esperados y no esperados. ¿Sí? Que son los conocidos efectos colaterales. Y después elegimos la solución. Bien, esto es un resumen. Ahora, eso es resumen de todo lo que planteamos como la solución favorable. Esto de los efectos es tratar de anticiparnos o evaluar también dentro de la solución que los efectos colaterales y o positivos o adversos que podemos tener al aplicar esa solución. ¿Sí? Hay algunos que nos podemos anticipar y podemos decir, ok, nos gusta o no nos gusta. ¿Sí? Podemos soportar o no. Entonces a eso lo llamamos efectos esperados, donde tenemos que son situaciones previsibles, nos podemos anticipar y tenemos que tienen cierta probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿qué tenemos? Los deseados y los no deseados. Los deseados queremos que ocurran, que me elimine la causa. Los no deseados es lo que conocemos en los medicamentos, los efectos y las contraindicaciones, para no decir siempre las mismas palabras. ¿Sí? Uno toma un medicamento y les dice contraindicaciones, somnolencia, vómitos, catarro, sueño, etc. Bueno, sabemos que pueden ocurrir, esperemos que no sucedan, son los no deseados. Deseados, le baja la fiebre en 2 horas. Ok, divino, eso es lo que quiero. Entonces, a ver, las contraindicaciones, ¿a mí me afectan? Y si me da sueño, yo tengo que manejar, la verdad que no puedo. No, tengo que estar en una reunión y tengo que tomar decisiones o tengo una entrevista laboral, la verdad no puedo ir con sueño. Entonces, no, eso que no me suceda. Mientras que los efectos no esperados, como desconocemos su ocurrencia, su posibilidad, desconocemos que eso puede suceder, no nos podemos anticipar, no podemos evaluarlos. Los vamos a tener que evaluar en el caso que ocurra. ¿Sí? Y no hay, obviamente son desconocidos, porque no nos podemos anticipar. En el curso anterior no se me ocurrieron, se me ocurrió uno solo que es hace muchos años que, bueno, se podría considerar no esperado, ¿no? Pero fue un viaje espacial, donde era el primer viaje espacial a la Luna, donde iba una maestra, iba a dar una clase desde la Luna. Y bueno, creo que me vino el número 11, a los 11 segundos de haber salido el cohete, no me acuerdo qué expedición era, explotó. Ni siquiera llegó a la estratosfera, digamos. Ni bien salió o despegó, no sé cómo se llama, ¿no? Del cohete cuando se empieza a despegar de los motores, de los propulsores, explotó y bueno, fallecieron todos y falleció la maestra, que era la primer civil que hacía un viaje. Entonces, bueno, toda la conmoción y demás. Obviamente que ese es un efecto que está previsto que explote a los 11 segundos. Puede tener un montón de fallas
un montón de problemas, ¿sí? Que, o sea, podemos ver todo lo positivo, que salga todo bien, y después tenemos distintas situaciones que pueden suceder durante el viaje. Ahora, que explotara no era ni previsible, entonces fue un efecto no esperado, en mi opinión. No sé, habría que ver con en la NASA cómo lo catalogaron, ¿no? Pero bueno, es un caso extremo. Pero son cosas que hasta que no apliquemos la solución no nos vamos a enterar, ¿sí? Que eso podía pasar o que eso podía suceder. Y ahí en ese momento hay que resolverlo. Llevándolo a un tema más conocido o que podemos compartirlo entre nosotros, cuando vimos en clases pasadas los diferentes tipos de pruebas, ¿se acuerdan de la metodología de desarrollo? Que vimos diferentes pruebas, había una que es la prueba de el regression test, la prueba de regresión, ¿sí? Que es conocer el punto de inflexión cuando yo estoy cambiando un sistema viejo, reemplazándolo por un sistema nuevo. Tengo que tomar, ¿se acuerdan? Una serie de considerandos y establecer hasta qué punto de la nueva implementación, frente a un desperfecto, algún problema en la implementación, puedo decir, ok, no avanzo con la implementación, desinstalo e instalo el sistema viejo. Si paso ese punto de inflexión, donde digo, una vez que pasé este punto, ya no hay vuelta atrás. Si pasa algo, lo tengo que solucionar. No puedo desinstalar y volver a instalar. Bueno, ahí también no puedo prever qué problemas pueden aparecer, pero si aparecen tengo que encontrar una solución. Ahí también tenemos efectos no esperados, ¿sí? Porque no me puedo anticipar. Y eso es con respecto al pensamiento sistémico. Y finalmente, las otras consideraciones que tenemos con el enfoque sistémico, considerándose a tener en cuenta, es que en el enfoque sistémico vamos a tener, por ende, a diferencia del pensamiento lineal, diferentes soluciones. ¿Por qué? Porque al atacar la causa, querer solucionar la causa, las causas van a variar en el tiempo y en la persona que está tomando la decisión, ¿sí? Porque no voy a la respuesta fácil. Entonces voy a tener que, me puede doler la cabeza a la misma persona, pero depende del día o el momento del día, puedo tener por causas diferentes, porque o no almorcé, por ejemplo, o no cené, y pasé todo el día sin comer, entonces me duele la cabeza, o por el otro lado estoy cansada, no duermo hace 2 días, entonces tengo otro problema, entonces no voy a usar la misma solución. Entonces decimos que en el pensamiento sistémico la solución no se mantiene. Y después, lo que tenemos en el enfoque sistémico es que evaluamos la totalidad, evaluamos la causa, erradicar la causa para eliminar la consecuencia, y también evaluamos los efectos colaterales, efectos esperados, deseados y no deseados. Por eso decimos que lo trabajamos como un todo. En el pensamiento lineal, ¿qué hacemos? Solamente tapo el problema. Sí, trato que me deje de doler la cabeza. No sé si el tomar el vaso de agua o tomar el analgésico me puede provocar otra situación problemática. La tomo como otra solución problemática. No evalúo. Solamente evalúo, no me duele más la cabeza. ¿Sí? Y que, como les dije antes, al querer eliminar la causa, al tener la misma causa en diferente momento, en diferente espacio, o sea, en tiempo y lugar, no necesariamente puedo aplicar la misma solución, como les mencioné hace minutos. Y después, obviamente, que esto es lo que decimos siempre, o lo decía siempre mi padre, lo barato sale caro. Las soluciones simples no necesariamente son las efectivas, solamente lo tapo y después me aparecen otros problemas, ¿ok? Entonces, como ven, y quizás ustedes ya lo están viendo si están usando algoritmos, se van a empezar a fijar que si
miran para atrás los primeros códigos que hicieron o los que están haciendo ahora o aquellos que tienen un poco más experiencia, sobre todo en código, que quizás los primeros códigos que ustedes desarrollaban estaban muy basados en la forma que ustedes razonan, ¿sí? Cómo ustedes utilizarían ese producto. Y ahora, con un poco más de experiencia o práctica, ya sea laboral o lo que están viendo en la cursada, seguramente están buscando más alternativas, o sea, ya no lo ven como si lo usarían ustedes, sino que lo están pensando independientemente de quién lo va a usar. Hablan de un usuario, entonces, cualquier persona, entonces hay que proveerle todas las condiciones posibles. Y como lo vemos, si ustedes están programando y en lo práctico, alguna que otra vez habrán llenado un formulario electrónico para pedir comida, comprar productos, etc. Entonces tienen que poner seguramente nombre, apellido, su número de documento. SQL, el lenguaje. Que se pide en la mayoría de los formularios. Que eso también lo vimos en las pruebas de metodología, cuando hablamos de pruebas, las pruebas conceptuales. El nombre. Nombre, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tipo de alfabeto vamos a estar utilizando? ¿Cualquiera? El nombre podemos dejarlo en blanco, podemos poner números, caracteres especiales. ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Depende. A ver, ¿por qué? Y porque si yo solamente considero los nombres, por ejemplo, que existen o que se permiten acá en Argentina, voy a utilizar un alfabeto. Ahora, si yo permito cualquier tipo de nombres con quizás otros alfabetos, como no sé, el chino, entonces sería distinto. Bien, perfecto. ¿Ahí qué estás haciendo? Poniéndole contexto. ¿Sí? Estás contemplando muchas más opciones que la que puede hacer una persona que está haciendo un sistema acá en Argentina y ni se le cruza que pueden venir personas y estar identificadas en Argentina más allá del alfabeto que nosotros utilizamos de las 24 caracteres básicos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, apellido lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Si yo lo dejo sin ningún tipo de control, puedo colocar, como bien dijo su compañera, cualquier símbolo, ¿sí? Dejarlo en blanco, vamos a suponer que también se permite. Ahora, ¿qué pasa? Eso está pensado de una manera más sistémica. Si yo soy, pensándolo, Silvina, vivo en Argentina, no conozco otra cosa que sea mi país, quizás se me ocurre poner que solamente puedan acceder, puedan colocar caracteres, mayúsculas, minúsculas de la A a la Z. No voy a aceptar otra cosa. No puede haber un Jorge III. El número 3 no existe como nombre. A lo sumo poner la palabra tercero, porque no acepto número, pero sí que acepto poner 3 y mayúsculas o 3 y latinas para indicar el número 3, pero no el número. DNI, documento de identidad. También, misma situación, como dijo su compañera, que me encantó la respuesta. Depende. La mayoría de los países tienen números. Si algún país tiene para colocar guiones o algún carácter especial, puedo ser, lo que decimos, muy conservadora, me baso solamente en Argentina, sé que son 8 números. No puedo tener 10, no puedo tener 11, no puedo tener 7. En otro país puedo tener 3 números y puedo tener 40. Bueno, esa forma de pensarlo más o menos abierta, yo lo que les digo es ya tener un enfoque más sistémico. No porque lo veo de sistema, sino más abierto a distintas posibilidades, considerando que si colocan elementos que yo no contemplé, me va a reventar el archivo y por ende el programa se va a colgar. No me importa el por qué pongo condiciones o restricciones, ¿sí? Evito el problema. Entonces, a medida que empezamos a tener esa posibilidad de extender y decir, ok, lo aplico para
cualquier tipo de alfabeto, para cualquier tipo de nombres, ¿sí? Porque yo puedo decir, ok, puedo tenerla en general, si ustedes se fijan, la convención de nombres es una buena práctica de codificación, uno puede decir, ok, el nombre 8 caracteres y el apellido 8 caracteres. No hay nombres más largos de 8 letras. Puede haber uno, pero un par, no digo todos. Y sin embargo puede haber culturas donde tienen 15 caracteres. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo lo voy estructurando? ¿Cómo me voy armando? ¿Sí? ¿Cómo voy expandiendo? ¿Sí? Como digo yo, el open mind, ¿no? De pensar de una forma más amplia, más general. Y eso es lo que nos va dando, o vamos a ir aprendiendo a lo largo de la carrera, y vamos a empezar a incluir el tema de pensamiento sistémico, el tener la opción del plan A, plan B, plan C, o como les dije a principio de año seguramente, el pensar como un ciclo anidado de if then else, ¿no? Si sucede tal cosa, ¿sí? Si pasa algo, entonces, si no, ¿sí? Son las formas en que después inconscientemente nos ponemos a pensarlo. Cuando tenemos muchas materias de programación, lo vamos aplicando. Si mañana está lindo, entonces voy con los chicos a jugar al pádel. Si no, me pongo a estudiar sistemas y procesos de negocio. Y si está nublado, entonces, si después sale el sol, me voy, y si después se nubla, entonces hago otra cosa. Voy colocando, sí, el famoso, yo lo llamo el if then else, nuestra forma de pensarlo. Y eso no es más ni menos que orientarnos, para que ustedes lo vean o ejemplificarlo como un enfoque más sistémico. No quedarme siempre con la misma alternativa, sino que voy buscando opciones. A eso apunta el enfoque sistémico. Y lo aplicamos. Las organizaciones donde lo toman, pues esto no es un tema individual, sino que en las organizaciones ustedes no van a encontrar que dicen acá aplicamos pensamiento sistémico para tomar decisiones. No, es el análisis que hace, ¿sí?, un individuo al momento de tener que tomar una decisión. ¿Cuáles son todas las variables que contempla para tomar decisiones? ¿Sí? ¿Qué está pasando en el entorno? ¿Qué datos tengo de económicos? ¿Qué proyecciones hay para el rubro que yo manejo? ¿Cómo están mis competidores? ¿Cómo están mis proveedores? ¿Cuál es el mercado, digamos, los clientes? ¿Qué esperan de nuestros productos? ¿Qué crítica le hicieron a nuestros productos? Me voy alimentando de toda esa información para tomar la decisión. Estoy aplicando un enfoque sistémico. Estoy viendo, estoy entendiendo cuál es la situación que tengo, si ese gap que encontré porque las ventas están por debajo o están por encima, están por encima, ¿qué hicimos bien? El contexto nos ayudó, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de el FODA, de ver las oportunidades, ¿sí? Las debilidades y oportunidades y amenazas? Bueno, a ver, el contexto nos dio determinadas oportunidades, las aprovechamos, evaluamos por debajo, fuimos más conservadores, menos conservadores, no tuvimos en cuenta algo que, como dicen ahora, no la vio, no la vimos, ¿sí? Todo el mundo habla con esa frase. Bueno, todo eso lleva a un enfoque sistémico. El lineal es, sigo haciendo el modelo de zapatos que se hacía hace 50 años en esta fábrica, porque es el que siempre se vendió y no lo cambió. Tipo, la cultura, el contexto, los consumidores cambiaron. Yo sigo igual. Al que le gusta lo compra y el que no, no lo compra. Son exageraciones. Estoy exagerando, pero como para que se den cuenta, ¿sí?, cómo se mueven las organizaciones. Está implícito la forma de análisis, ¿sí? Esto, chicos, es, digamos, es para entender también cuando decimos en una toma de decisiones todo lo que uno contempla, ¿sí? Y lo que yo siempre les digo, traten ahora, a medida que tengan determinadas situaciones donde están planificando, organizando algo y hacen una evaluación, si estoy encaminado en lo que quiero, en lo laboral, en el estudio, etcétera,
a ver, ejerciten, ¿sí? Mentalmente, no hace falta que lo escriban, ¿sí? Empezar a tratar de entender qué cosas yo puedo controlar y cambiar, quizás ver qué me estoy autoimponiendo, ¿no? Autorregulando, qué cosas no puedo cambiar para ver si esa situación problemática encuentro una alternativa de solución distinta a la que venía haciendo. Empezar a verlo de diferentes formas, como un ejercicio, ¿sí? Y eso, este capítulo es cortito. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Entendieron? ¿Qué les pareció? ¡Wow! ¿Qué pasó, chicos? ¿Colapsaron? No parece materia de sistemas y procesos de negocio, ¿no? ¿Qué están escribiendo? Ah, bueno, cada uno tiene su marca, chicos. Bien, ¿qué más? Si no tienen dudas de este tema, algo del recuperatorio que hayan estado estudiando. Nada. Bien. Bueno, porfi, chicos, entonces, para la clase que viene, aquellos que recuperan, traten por lo menos de revisar los temas, a ver si hay algo que les generó dudas todavía para poder clarificarla la clase que viene. ¿Sí? Aquellos que tengan dudas de los temas que estamos viendo ahora, no hay problema, pero por fin les pido a los que recuperan, así tratan de avanzar y se sacan esta parte de encima, el primer cuatrimestre, ¿vale? Y los que tengan dudas de la monografía, please también me contactan y lo vamos viendo. De mi lado, nada más, los libero, como decimos en la oficina, les devuelvo, ¿sí? Varios minutos de la noche del viernes. Gracias, profe. Buen fin de Gracias. semana, que la pasen Buen lindo fin de. la mañana, feliz día del estudiante, descansen, disfruten. Caso contrario, estudien sistemas y procesos, ¿ok? Gracias, buen fin de. Bye.